Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en plataforma con el módulo 7, NIF 10, 11 y 12, con el doctor Nicolás Canevaro Bocanegra, de Perú, consultor del Banco Mundial en temas de contabilidad y auditoría, es contador certificado internacionalmente en NIF, miembro consultivo de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Doctor Nicolás, muy buenas noches. Es un honor tenerlo aquí en plataforma del Instituto de NIF, doctor. Para mí un gusto, estimado Edu. Mis saludos a todos los que se han podido conectar y poder compartir un poco los conocimientos adquiridos. Adelante, doctor, le escuchamos. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos. Perfecto. Como tenemos tres normas que están de alguna manera relacionadas, voy a hacer la exposición más o menos en esas tres partes. Una vez que inicio con una norma, terminamos y en ese momento puedo ir absolviendo algunas consultas si es que eso les parece más cómodo, sino en la medida que vayan saliendo estas. Pues bien, vamos a hablar de la norma 10 en principio. Esta norma está relacionada con la consolidación de estados financieros y hay un primer punto a tomar en cuenta. Antiguamente y hasta antes de esta emisión normativa, teníamos solamente una norma como la norma 27, que hablaba de dos cosas. Cómo se hacía para consolidar estados financieros, es decir, procedimientos de consolidación, y por otro lado teníamos cómo se presentaba la información financiera, tanto de un consolidado como de las empresas de manera individual, es decir, de la matriz con sus subsidiarias de manera independiente. Esto cambió ya separándose entonces en la norma ya citada 27, se quedó la presentación de la información financiera de estas empresas y en esta norma 10 los estados financieros consolidados. En primer lugar, entonces, para hacer una separación de las cosas. Nosotros vemos muchos tipos de relación entre entidades y una de ellas viene a ser la relación entre una empresa denominada matriz, la principal, y las otras, las subsidiarias. Una empresa llamada controladora y las empresas controladas. Después tenemos una empresa que se relaciona con otras, pero que no es llamada matriz y subsidiaria, es más, se llaman asociadas. Y por último, dos o más empresas se unen para hacer operaciones, ya sea que individualmente no puedan o para llenar algún requisito o un proyecto determinado para hacerlo mucho más eficiente. Dicho esto, entonces, una primera relación, como se puede ver en la pantalla, es matriz subsidiaria. ¿Qué significa matriz subsidiaria? Que una de ellas, que es la matriz, es la que tiene el poder y por lo tanto el control para decidir sobre todas. Como este vínculo está relacionado básicamente por un tema de participación, es decir, una empresa es accionista de otra, ya sea de manera directa, pero también puede hacerlo a través de otras empresas que están bajo su ámbito o bajo su responsabilidad como matriz. Un ejemplo, yo puedo ser empresa dueño de B y soy dueño de C a través de B. O directamente puedo ser dueño de C como A. Esta información se señala en todo lo que es la normativa contable, indicándose que no se haría bien en leer una información de manera individual debido a que la información completa puede estar de alguna manera sesgada, puede estar dirigida y en todo caso es mejor verla de manera conjunta. ¿Qué cosa es manera conjunta? Es decir, de manera consolidada. Entonces acá tenemos dos partes. Una empresa, que es la matriz, o ya sean las subsidiarias, y otra que viene a ser la información consolidada, donde todas desaparecen, quedando solamente la matriz, y se presenta como información financiera consolidada. De esto trata esta norma sobre el procedimiento de consolidación.
Una segunda parte que no trata esta norma viene a ser la inversión en asociada, es decir, cuando yo no tengo ese poder mencionado o el control para efectos de poder definir si yo puedo manejar sus operaciones. Entonces, al no tener un control, yo no lo puedo hacer mía ni consolidarla, pero sí tengo la obligación de presentar información sobre ese vínculo y sobre las operaciones que he realizado con este tipo de empresas. Por último, tenemos las asociaciones en participación, operaciones y negocios conjuntos, donde estos se tratan en acuerdos conjuntos o negocios conjuntos, de que es una de las normas que sí vamos a ver hoy, que vamos precisamente a mencionarla como parte de la siguiente norma que vamos a ver esta noche para Lima, Perú. Entonces tenemos tres grandes grupos donde vamos a tratar en esta primera norma la consolidación y la última que vamos a tratar en negocios conjuntos, ¿no? Esas dos vamos a tratar esta noche en primer lugar. Muy bien. Si alguno de ustedes está pensando, bueno, el grado de vinculación, cuáles son las características que me hacen separar aquella matriz de la que no es matriz o la que tiene influencia significativa, como dice la lámina, eso lo vamos a ver en las siguientes. En primer lugar, hay una definición que se llama control. Control. ¿A qué se refiere el control? Si es que nosotros hacemos una operación con una empresa, quiere decir que tenemos una participación en ella. ¿A qué se refiere con la participación? Que nosotros somos accionistas o participacionistas de la otra. ¿Y por qué es que tenemos control? Porque, como se menciona, tenemos la posibilidad o la seguridad de poder tomar sus operaciones y tomar decisiones sobre ellas. Como dice la lámina, independientemente de la naturaleza de la implicación en una entidad, la implicación es la consecuencia o la secuencia, se determinará que esa empresa controla a través de lo que tiene sobre ella, lo que puede hacer sobre ella. Como esto todavía puede quedar no tan claro, seguiremos avanzando. El tema de definición de control. Entonces ahí vamos un poquito más en detalle. Una empresa controla a otra cuando tiene la posibilidad de dirigirla, o sea, tiene derecho a que a rendimientos sobre la secuencia de sus operaciones y puedo influir en los rendimientos. Como vamos a ver en un momento, la implicación continuada, que es una palabra media rara, pero lo que queremos saber es qué significa que nosotros controlemos. Si nosotros lo llevamos a un ámbito familiar, a un ámbito más simple, diremos que quien tiene control sobre la familia son los padres, papá y mamá, mamá y papá. En una empresa es exactamente igual, donde una de las empresas tiene el control sobre el resto. Quiere decir que cualquier decisión que se tome tiene que ser o consultada o definida por la cabeza, el papá o la mamá, o la empresa que hace sus veces como matriz. Dicho esto, para hacerlo ya un poco más visible, un poco más entendible en términos empresariales, podemos decir lo siguiente. Los elementos que tienen que ser llevados a un entendimiento de control es, uno, tener poder sobre la otra empresa para decirle qué hacer. Segundo, tener el derecho a definir sobre sus rendimientos. Y la palabra que ya les mencioné, implicación en la participada. Y por último, y como ven allí ustedes dice exactamente esto, dice, por si acaso, incluye tres elementos, no dice uno u otro, dice los tres. En estos casos, el último es la capacidad para influir sobre los rendimientos, es decir, yo manejo los resultados,
Yo manejo las inversiones y yo manejo absolutamente cada cosa que se va a hacer en la empresa en términos de relevancia. Y dejo algunas otras para que la empresa, la subsidiaria, pueda hacerlas de manera independiente. Muy bien. Entonces, ahí más o menos está estableciéndose lo que significa el control. Algunos conceptos que son también importantes, como definiciones que nos ayudan a entender mejor cómo se aplica esta normativa, vienen a ser las actividades que son importantes, llamadas también actividades relevantes. ¿Cuáles son las actividades relevantes en una empresa? Si nosotros nos ponemos a preguntar, ¿cuáles serían? Entonces decimos, pueden ser varias. Primera, ¿actividades de qué? Decisiones de inversión, por ejemplo. La compra de activos fijos, la mudanza de las oficinas, la construcción de una planta, la definición de compra de otra empresa, la decisión de incorporar un inversor estratégico que nos interesa para poder crecer, hacer negocios con otras empresas, es decir, es una actividad relevante aquella que define sobre la actividad de la empresa o que le puede afectar a ella. Esa viene a ser la parte de actividades relevantes. ¿Qué podemos tener? Según lo que he mencionado, operaciones de compra-venta, investigación y desarrollo de nuevos productos, la gestión de créditos, por ejemplo, ante las entidades financieras, ante los proveedores, el nombramiento del personal, allí quizás faltaría la palabra mucho mejor que defina esto, que es personal clave, también la venta de activos, es decir, la empresa, la subsidiaria o el accionista minoritario no puede decidir sobre los activos si es que se van a dejar de lado, no se van a utilizar, si es que se van a vender. Actividades relevantes para ir complementando qué es lo que significaba control. Estados financieros consolidados. ¿Qué son? Son los estados financieros que en vez de tenerlo en un grupo de empresas de manera separada, tenerlo como un solo estado financiero que agrupe a esa llamada matriz y a las entidades que forman parte de su poder y su control, es decir, subsidiarias. Y todo eso se presenta en un solo estado financiero como si fuera una sola entidad económica, como si fuera una sola empresa. Sin embargo, cabe precisar que he mencionado que debo consolidar las empresas que tienen un grado de vinculación una con otra, donde yo soy accionista de manera directa o podría ser de manera indirecta de otra. Lo cual quiere decir que si 3 empresas o más tienen como dueños a 3 diferentes empresas, no tienen una matriz, porque no hay una participación de una con otra, sino son independientes en su grado de posesión. Repito, si tenemos 3 empresas A, B y C, y existe una empresa X, donde la empresa X es accionista de A y de B, y B es accionista de C, en grado mayoritario, todas ellas forman parte de un grupo económico que tiene que ser consolidado. Pero si las empresas A, B y C tienen como accionista a 3 empresarios o a 3 empresas que se llaman X, Y y Z, donde cada uno tenga una participación, por ejemplo, del 33%, esas empresas no son consolidables porque no tienen una matriz. O serán consolidables solamente a partir de que una de ellas sea definida como tal. ¿Sí? Ok. Avanzo entonces. Los estados financieros consolidados son aquellos que resumen la información de un grupo económico que está relacionado por las acciones o la participación de unas sobre otras, en cabeza de una principal que se llama matriz. ¿Y qué cosa es un grupo? Ya más o menos lo mencioné, pero ustedes lo pueden revisar ahí. Es la empresa que controla, matriz, y todas las subsidiarias que están bajo su cargo, las que le tienen que rendir cuentas.
Y ahí viene una palabra que mencioné al inicio, pero que no la desarrollé, que se llama poder. ¿Y qué cosa es poder? Algunos dirán que es similar a control, y podría pensarse que es lo mismo. Derechos que nos da a quienes, a la controladora, a la matriz, para dirigir las principales actividades de todas las empresas. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo el poder, tengo control y seré la matriz la que tendrá que consolidar a todas sus subsidiarias. Si ustedes ven allí, podrán ver que al lado izquierdo decimos, por si acaso, aquí tenemos características, o si quieren, términos porcentuales, pero porque son términos cuantitativos, decimos acá, cuantitativos. Quiere decir que hay dos características que debemos tomar en cuenta. Las cuantitativas donde cada uno de ustedes dirá, pero si la empresa tiene más del 50%, seguramente tendrá control, ¿no es cierto? Si tiene más del 50%, no hay ningún problema y ella decide. No siempre es así. Pero digamos que cuantitativamente, numéricamente, es lógico. Si yo tengo 51%, quien tiene 49% no me puede decir a mí que yo dirija la empresa de otra manera. Se tendrá que allanar. Pero, sin ánimo de confusión, yo podría tener 10%, pero todos los accionistas me encargan que yo dirija la empresa. Y yo soy una empresa. Por lo tanto, yo tengo la implicación continuada que decía hace un rato, es decir, el poder y el control, porque yo defino sobre los resultados, yo defino sobre las operaciones, yo defino sobre los préstamos, sobre los activos que hay que comprar o que hay que vender. ¿Sí? Entonces, estamos solamente ante la parte cuantitativa. Entonces, empecemos de arriba hacia abajo. Si yo tengo hasta el 19.99, según lo que se expresa aquí, yo no tengo influencia significativa ni control. Atentos ahí. Yo tengo el 1%, yo tengo el 5%, yo tengo el 4%, pero es una acción que yo compré porque quise tener un valor negociable, quise tener una inversión disponible para la venta, quise tener una inversión para llevarla más allá. Por lo tanto, eso no me da ni influencia, porque yo seguramente yo no voy a tener voz ni voto para todas las reuniones que se van a desarrollar, y tampoco voy a tener el poder ni el control. ¿Qué es de aplicación para este tipo de acciones o inversiones? La NIF 9 y lo que queda de la NIC 39, es decir, instrumentos financieros. Si ustedes ven, en el cuadro del medio dice, no se evidencia influencia significativa ni control, ninguno de los dos. Por lo tanto, la evaluación de la inversión es o al costo, que es generalmente un costo amortizado, o a valor razonable. Número uno. Número dos, si yo tengo más del 19.99, es decir, el 20, y hasta poco menos que el 50%, quiere decir que yo tengo cierta relevancia en la empresa y por lo menos me van a escuchar. Es decir, tengo voz y seguramente tengo voto, pero no necesariamente hacen lo que yo deseo, pero me escuchan. Eso se llama influencia significativa y da lugar a lo que en contabilidad se llama es una empresa asociada. Al lado derecho, en la segunda flecha bajando, tenemos que esa inversión se tiene que medir bajo el método de participación patrimonial. ¿Y cómo es el método de participación patrimonial? En la medida que yo tengo una inversión, por ejemplo, un 40% en la otra empresa, y la otra empresa haga crecer o vea crecer su patrimonio, en la medida que crezca o disminuya este, yo siempre voy a tener el 40% de ese patrimonio. El inicial, el que sube o el que baja. Hasta ahí entonces ya tenemos la primera, que es un instrumento financiero y tiene que ser tratado bajo otras normas. ¿Cuáles? La norma NIF 9 y NIC
39 instrumentos financieros. Y en esta segunda, que se llama asociada, donde hay influencia significativa, es otra norma la que aplica, que es la norma 28, la NIC 28, que se llama inversiones en asociadas, que por ahí vamos a ver también algunos aspectos, aunque sean menores. Y al final, cuando yo tengo más del 50%, numéricamente me da control y poder. Por lo tanto, allí es necesario la consolidación. Quiere decir que en los demás casos, en los anteriores ya expuestos, no es obligatorio y no se debe, y por lo menos bajo NIF, no se hace consolidación. Así como hay características del tipo cuantitativa mencionadas en este momento, yo tengo ahora las características cualitativas. En mi ejemplo anterior les decía, yo puedo tener el 10%, puedo tener el 40%, es decir, no tengo la mayoría, sin embargo, los demás accionistas me han encargado. O yo, a través de otras empresas que son mías, si junto todos los porcentajes de inversión que tiene cada una, yo llego a más del 50%. Sigo con las cualitativas. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo representación en el directorio y son aquellos que dirimen. Otro, yo tengo participación al elaborar las políticas de gestión operativas funcionales. Entonces son características cualitativas. Entonces alguno de ustedes ya estará pensando, ok, las cuantitativas yo la veo pues en el capital, en la participación, ¿verdad? Y uno dice, acá está, tanto porcentaje le corresponde a la empresa tal, el otro porcentaje a la empresa cual. Entonces ya la saqué. Pero acá cualitativa es mucho más complicado, ¿verdad? Correcto. Entonces, punto número 1. En los acuerdos de actas de junta de accionistas, de socios, o de directores, a quienes nombraron los socios como sus representantes, entonces allí podemos ver que efectivamente hay una representación importante en el directorio o de decisiones de directorio que corresponden a la otra empresa. Por lo tanto, ella es la que tiene el poder y el control. Participación en los procesos de elaboración, representación en el directorio. ¿Qué más? Las transacciones más importantes de endeudamiento, sigo con el porcentaje 10%, 5%, 40%. Yo firmo los acuerdos o yo dirimo respecto a un endeudamiento de la empresa. También es posible que yo defina cambios en la gerencia o pongo mis gerentes. Yo le doy información técnica para que haga la empresa su actividad económica fundamental. Entonces, estas son algunas de las características cualitativas que, conjunto con las cuantitativas, me hacen ver si que efectivamente esto implica de que una de ellas y cuál es la que tiene control o poder y por lo tanto tendrá que consolidar. Muy bien. Si ven ustedes ahí en estos gráficos, tengo una empresa por acá, tengo una empresa por allá, una tercera. Estas tres empresas que son o están representadas por las figuras de la pantalla en el lado izquierdo, se reúnen para formar solamente una entidad. Entonces, la información financiera consolidada es, como seguramente ustedes han escuchado, yo normalmente repito esto, y yo tengo un terno, pantalón y saco. Yo tengo en mi bolsillo izquierdo una cantidad de soles, euros o dólares. Y retiro un monto, ejemplo 1000, de mi saco, bolsillo interno, y lo pongo en mi pantalón. Y yo digo, mi pantalón necesita dinero y por lo tanto mi saco, en la parte del bolsillo izquierdo interno, le presta al bolsillo derecho de mi pantalón. Por lo tanto, yo saco, contabilizo una cuenta por cobrar y yo pantalón contabilizo una cuenta por pagar. Si yo tuviera la información de la empresa, cada una, de manera independiente, yo tuviera una cuenta por cobrar, salida de dinero,
y yo voy a tener una cuenta por pagar en el otro lado, pantalón, y una entrada de dinero. Quiere decir que si yo tengo 1000 acá y 1000 en el pantalón, yo debería tener, si junto ambos, debería tener 2000. Pero la verdad es que yo en mi terno tengo solamente 1000, solamente que cambio de sitio. Bajo el mismo esquema, en el caso de estados financieros consolidados, se presentan para un grupo de entidades como si fuera uno solo. Es decir, en vez de poner por acá el saco y por allá el pantalón, presento terno. Y el terno tiene, en el ejemplo que he puesto, solo 1000 soles. Ni siquiera tiene por cobrar, tampoco tiene por pagar. Muy bien. Tenemos aquí lo que se llama el procedimiento de cómo es que debemos hacer la consolidación. Número 1. No es hacer una célula de trabajo, no es hacer un cuadro todavía. Lo primero que tengo que hacer es determinar el grado de propiedad en una y otra o simplemente la posibilidad de que uno tenga control o poder sobre la otra o las otras. Eso es lo primero que tengo que hacer. Si es así, procede que tengo que eliminar la participación que yo tengo como matriz en la subsidiaria, porque es el saco con mi pantalón. Entonces de aquí elimino cuenta de inversión y en la otra parte elimino patrimonio. Claro, ustedes estarán pensando, ¿y si es distinto? ¿Y si hay diferencias? Entonces, primer punto, no pueden ser distintos ni debe haber diferencia. No debe. ¿Por qué? Porque se supone que la matriz es la que define qué políticas tiene que seguir la empresa y si la otra empresa obtiene ingresos o salidas patrimoniales, se supone que mi inversión tiene que seguir el mismo camino que ese movimiento patrimonial en la subsidiaria donde mantengo la inversión. Por lo tanto, debería ser igual mi monto de participación, inversión, al patrimonio en la otra entidad que es mi subsidiaria.